Siembra Televisión, más cerca de ti. 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 Programa de opinión con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia tipo B, que puede ser presenciado por niños, niñas y adolescentes bajo la supervisión de madres, padres o responsables. Siembra Televisión, más cerca de ti. Siembra Televisión, compañía anónima, no se hace responsable por los comentarios y opiniones emitidas en el siguiente espacio, los cuales son de absoluta y única responsabilidad del moderador, productor o público participante de dicho espacio. Siembra Televisión, más cerca de ti. Siembra Televisión, más cerca de ti. Bienvenido a su programa Salud y Municipio. Hoy es jueves 2 de noviembre del año 2023. Como siempre, como es habitual, como debe ser, como es justo y necesario, lo primero es lo primero. Y lo primero es darle gracias a Dios, nuestro gran arquitecto del universo, por darnos salud y por permitirnos entrar en sus hogares. Este programa Salud y Municipio llega a ustedes gracias a la señal de Siembra TV, su canal, el canal preferido de toda la televisora regional, gracias a su presidente, el doctor Pedro Luque. En la gerencia general, Ángel Requena. En la coordinación máster y sonido, Jessica Contreras y Jairo de la Rosa. Y en la producción y conducción, quien tiene un inmenso placer de traer para ustedes, Douglas González, certificado de locución 47140 de la Universidad Central de Venezuela. Sean todos bienvenidos. Hoy, como lo anunciamos, tenemos un programa muy, pero muy especial. Hoy vamos a conversar de un tema fascinante para nosotros, el personal de salud, pero preocupante. Es una enfermedad que tiene una mayor mortalidad en el mundo. Y es una de las enfermedades que mayoritariamente no presenta síntomas. Se le llama enfermedad silenciosa. Eso trae problemas para el diagnóstico, eso trae problemas para que la persona acuda, que el paciente acuda rápidamente al médico, tenga sus controles, porque generalmente no da síntomas. Cuando da los síntomas es porque ya la cuestión está embarazosa, la cuestión avanzada. Hoy vamos a hablar de la hipertensión arterial. Y para eso tenemos una vez más invitada a una de nuestras predilectas colegas, amiga y bella colega, la doctora Cristina González. La doctora Cristina González es cardiólogo, ella es médico egresada de la Universidad de Carabobo y, bueno, gracias a Dios,
vino a nuestro municipio, vino al estado Guárico, hizo su rural, compartió y luego se fue a hacer su posgrado de cardiología y gracias a Dios regresó a nuestro municipio, a nuestro estado, para atendernos, para darnos salud y para, desde el punto de vista cardiológico, tratar todas esas patologías que tanto de una u otra forma ellos manejan. De verdad que bienvenida nuevamente, Cristina. Gracias. Agradecido por la invitación y les puedo decir que esto fue una invitación casi flash. La vimos, nos vimos ayer, Cristina, yo mismo soy. Y de verdad te agradecemos esa deferencia, Cristina, porque eso nos permite estar en contacto con la gente. Y sobre todo este tema tan importante que la gente a veces como no presenta síntomas, se olvida y no le para y no sabe cuánto no será tan grave. Bueno, muchísimas gracias, buenas noches a toda la comunidad, a todo el pueblo sanjuanero. Muchísimas gracias a ti, por hacerme parte de tu programa. Es un honor, un placer estar aquí contigo y por supuesto compartiendo sobre esta enfermedad que todo el mundo sabe, cree que sabe de ella, pero a lo mejor estamos sumamente desinformados de lo que es. Así es. Como tú bien decías, la hipertensión es una de las enfermedades que más causa mortalidad en el mundo. O sea, no solamente en Venezuela, no solamente en América Latina, sino en Venezuela. De hecho, el 13% de todas las muertes se deben a hipertensión arterial. El 13%, fíjate, esa alta mortalidad. Son 13 millones de personas que mueren solamente de hipertensión arterial. Y eso aunado a otras enfermedades, otras comorbilidades, o sea, otras enfermedades que esa una se duplican eso. Entonces, y quiero hacer hincapié porque la mayor causa de muerte en todo el mundo, por encima del cáncer, por encima del COVID, por encima de la enfermedad respiratoria, por encima de los suicidios, son las enfermedades cardiovasculares. Le llevan una morena. El COVID, por ejemplo, se llevó 5 o 6 millones de personas, las enfermedades cardiovasculares se llevan 20. Así es. Entonces, eso es algo que tenemos que siempre, y son enfermedades completamente prevenibles. Eso es lo más importante, que son prevenibles y podemos decir que son un problema de enfermedad de salud pública ya prácticamente. No, claro. Por esa alta morbilidad y mortalidad. Alta mortalidad. La enfermedad cardiovascular aquí en la China y la Conchinchina es la causa mayor de mortalidad, las enfermedades cardiovasculares. Bueno, fíjense, estamos conversando con la doctora Cristina González, médico cardiólogo, dándonos ya importante información. Las enfermedades cardiovasculares son las primeras causas de muerte en el mundo. Por encima, fíjense, de esa pandemia que se llamó el COVID, que no ha desaparecido, que todavía convive con nosotros, que nosotros estamos light, estamos deportivos con esa enfermedad, que convive con nosotros y ha dejado unas secuelas cardiológicas que también podemos hablar ahora. Más adelante vamos a hablar de las secuelas cardiológicas del COVID, porque la gente, el COVID nos dejó a todos de una otra forma con problemas dermatológicos, problemas, del músculo esquelético, inflamatorios, neuromusculares y también cardiovasculares. Es correcto. Cerebrovasculares también. Entonces podemos decir que la hipertensión arterial es una enfermedad mundial, que podemos hablar de que es un problema de salud pública. Es un problema de salud pública, es una enfermedad y que realmente es muy fácil diagnosticarla. El problema, la hipertensión lo podemos definir es cuando las cifras tensionales están por encima de un cierto parámetro. Por supuesto, los parámetros van a cambiar, o sea, no es lo mismo una hipertensión en un niño, una hipertensión en un adolescente, una hipertensión en un adulto joven y en una persona mayor. Pero después, por ejemplo, de los 18 años, que son ya después de la adolescencia, unas cifras tensionales igual o mayores de 140-90 se considera como hipertensión arterial. Ahora, es la toma de las cifras tensionales de una manera persistente. No es que solamente tenemos un día unas cifras tensionales de 140-90 y ya somos hipertensos. No es así. Hay que saberse medirse la tensión y hay que diagnosticar hipertensión arterial como debe ser. Esto no discrimina edad, sexo, raza, nada. Esto inclusive desde los niños, desde los adolescentes, ya tenemos niños hipertensos y que realmente nos estamos dando cuenta muchísimo tiempo después cuando ya tienen problemas renales o problemas cardiovasculares. Entonces, eso es algo muy importante. Y lo principal, o sea, la única forma, que quiero que esto quede bien claro en esto, que la única forma de saber si somos o no hipertensos es que no tomemos la hipertensión. Control de tensión arterial periódico se le pone. Tomarse las cifras tensionales. Y esto realmente no lleva más de un minuto. En total
total son máximo 5 minutos en tomarse las cifras tensionales. El problema es que es un control y la hipertensión arterial es un 95-98% asintomática, o sea, que no tiene síntomas. La mayoría de las veces no tiene síntomas. Entonces, tiene unos síntomas muy inespecíficos, como que si tengo un mareo, tengo un adormecimiento en algún lado, y entonces, pero son de muy pequeño tiempo y esporádicamente que realmente lo tomamos. Deportivamente, no, eso porque estoy cansado, fue porque recibí mucho sol, fue porque hoy me cansé mucho y troté mucho. Hoy no desayuné. Hoy tuve mucho estrés en el trabajo, mucho estrés en la casa, y entonces dejamos pasar esos síntomas tan inespecíficos, pero que realmente es la única forma de saber si estamos hipertensos, es que no lo sabemos. La doctora Cristiana también da la parte docente, ella también da clases, da la parte docente. Es importantísimo esta información, como siempre, fuimos médicos de ambulatorio, todos pasamos por ahí. Los médicos generalmente, hasta las enfermeras, cuando llega un niño, no le toman la atención. Eso pasa, es decir, como, no es una norma, que debería convertirse en una norma. Es una norma que deben tener los pediatras y los médicos que atienden niños. Y en los ambulatorios, en la atención primaria. El problema con tomar las cifras tensionales en los niños que tienen que ser con un brazalete adecuado. Es correcto. No es lo mismo tomar un niño a un niño de 2 años que a un niño de 5 años o un niño de 10 años. ¿Okay? Por supuesto, por su contextura no va a ser la misma, no es el mismo brazo de un niño de 2 años que un niño de 8 años, de 10 años. Entonces, ese es el problema que afrontamos en los niños, que es que no tenemos a la mano un brazalete adecuado y entonces lo dejamos pasar. Muchos pediatras, cuando se acercan los niños a la preadolescencia, 10, 11, 12 años, que cuando ya tienen un residuo público más grueso, entonces cuando acceden o toman las cifras tensionales de manera más regular. Pero antes de eso no se toma. Y como la mayoría de las veces, y es una tabla también, no nos vuelve la atención de un niño de 2 años que uno de 10 años. Entonces, eso también tiene sus tablas, también tiene la frecuencia cardíaca, que es otro tema a tratar. Y entonces, no la diagnosticamos, infradiagnosticado o subdiagnosticado, como lo quieran decir. Es correcto. Bueno, desde ya entramos a la comunicación el 0424-332-9421, 0424-332-9421. Hemos hablado de una enfermedad silenciosa, pero ¿cuáles síntomas podemos identificar o cuáles síntomas podemos decir que nos obligue a acudir al médico? Mira, como ya lo dijo, un poquito de mareo, pero hay una cosa muy importante que es el insomnio. Los pacientes que no duermen bien, claro que por supuesto hay que identificar lo que son los pacientes que roncan, ¿okay? Los pacientes que roncan que tienen posible apnea obstructiva del sueño, o sea, que son los pacientes que al roncar o al tener esa patología no dejan de respirar como por el espacio de 1 o 3 segundos y no llega oxígeno al cerebro, y entonces eso también causa hipertensión, o a veces son esos pacientes hipertensos o los hipertensos producen ese tipo de patología. Entonces, es el paciente que a lo mejor no duerme, la mayoría cuando son pacientes muy hipertensos, no duermo, me quedo dormida a las 10 y a las 2 de la mañana estoy despierta. Son pacientes que tienen cansancio, pero es como un embotamiento que sienten porque no se logran concentrar en sus actividades. Los pacientes más jóvenes, por ejemplo, se les hace mucho más difícil concentrarse en una actividad y siempre se lo achacan que sea el estrés, a la ansiedad, el día a día que tenemos en el país. Y entonces no nos tomamos las cifras tensionales en ese momento. Realmente nos tomamos las cifras tensionales es en la clínica o en el hospital cuando ya nos da algo, o sea, cuando ya le da a un paciente un mareo, o se pone frío, pálido, sudorosa, o se siente mareado, o se cae, o se produce un síncope. Entonces cuando va al centro médico y entonces le toman las cifras tensionales y están elevadas. Entonces, algo que hay que recalcar, el peor momento para tú diagnosticar hipertensión arterial es un estrés. ¿Entiendes? O sea, cuando tú tienes ese síntoma de tomarte las cifras tensionales, yo no te puedo diagnosticar todavía hipertensión, porque la mayoría de los pacientes cuando les pasa eso y van al centro médico, el centro clínico, entonces ya no tienen los síntomas y las cifras tensionales están bajas. Hay unos que están elevadas, pero imagínense si están elevadas en ese momento, a lo mejor cuando están en reposo todavía están más elevadas. Entonces
esos pacientes realmente ahí es el peor momento de hacer el diagnóstico. El diagnóstico de hipertensión no es cuando tú tienes un dolor de cabeza o tienes un dolor, que es un dolor de oído, un dolor de estómago o un traumatismo o que te dieron un golpe o ahí te internaron la tensión. En esos momentos puedes subir la cifra tensional y eso no quiere decir ni una discusión. Un estrés emocional, por supuesto, pues entonces hay otra cosa que hay que quitar de la cabeza, que eso no, que mi estrés, mi tensión es emocional. Entonces, pero realmente tenemos emociones 24 horas del día. Menos mal, cuando estamos durmiendo, que soñamos, también tenemos emociones. Entonces, es un mito, es un mito. Y en este país que tenemos tantas emociones, entonces no puede haber una hipertensión. Hasta emociones positivas y negativas. Entonces andamos. Y emociones negativas, exactamente. Bueno, y empezó la participación. Gracias a todos ustedes, amigas y amigos, por su participación. Aquí hay varias preguntas. Buenas noches, doctor Douglas, excelente programa. Saludos a la doctora Cristina González, excelente médico. Doctora, la hipertensión es hereditaria, es Berkis Monasterio de la Morena. Muchas gracias. Berkis. Bueno, la cifra, la hipertensión puede ser genética. Hay un fenotipo que si tú tienes antecedentes familiares fuertes, que son mamá, papá, o papá, no es que no, yo tengo un tío, no, o hermanos, o abuelos maternos, abuelos paternos, o sea, de primera línea consanguínea, que si han sido todos hipertensos o han tenido muerte súbita, o sea, que han muerto de manera súbita, tienen un alto porcentaje de sufrir hipertensión arterial. Ojo, eso no quiere decir que los pacientes que no tienen estos antecedentes no tengan tensión arterial, ¿sí? Porque hay otros factores de riesgo que me predisponen también a la hipertensión. Hablan de la raza negra, somos propensos. Somos propensos. Lo que pasa es que los pacientes de raza negra tienden a ser más hipervolémicos, absorben mucho más el sodio. Entonces hay ciertos medicamentos que para tratarlos tienen que ser a ese tipo de características que tienen estos pacientes. Pero no quiere decir que todos los morenos vayan a ser hipertensos. No. Así, gracias a Dios. Eso no es así. Buenas noches, doctor González. Saludos a la doctora Cristina. La hipertensión, ¿cuáles son las causas de la hipertensión? Mayra Rodríguez, de Las Palmas. Mayra, que es la patóloga. Bueno, no será Mayra Rodríguez Barça. Mayra vive aquí, ya sabemos. Bueno, las causas de hipertensión son muchas. O sea, primero, repito, la parte genética, o sea, una parte. Los otros son pacientes que aumentan mucho de peso, ¿entiendes? O son que pasan ya al sobrepeso o la obesidad. Los pacientes diabéticos, los pacientes que no hacen ejercicio, los pacientes sedentarios, los pacientes que fuman, fumadores, los pacientes fumadores, las mujeres menopáusicas, las mujeres que sufrieron hipertensión durante el embarazo. Muchas veces, eso es otro tópico a señalar, las pacientes embarazadas que tuvieron hipertensión arterial durante el embarazo tienen que tener un diagnóstico porque es un factor de riesgo para sufrir hipertensión, ya sea después del parto o en la menopausia. El otro es que los pacientes que tengan frecuencia cardíaca elevada, eso es algo muy importante. No solamente ahora ya no nos estamos tomando la tensión arterial, sino tomando la frecuencia cardíaca. O sea, ¿cuánto tenemos de latidos del corazón en un minuto? Eso es facilito, eso es tocarse por lo menos el corazón y vemos los latidos en un minuto, tomarse el pulso. Entonces, nosotros tenemos que tener una frecuencia cardíaca más o menos, máximo, hasta 82 latidos por minuto. Los que tienen por encima son muy adrenérgicos, no hacen ejercicio y es un factor de riesgo también para hipertensión arterial. Bueno, aquí estamos conversando con la doctora Cristina, gracias por la participación. Hay una gran cantidad de preguntas que de verdad se lo agradecemos a ustedes. Buenas noches, la hipertensión es la causa del ACV, es Gloria Carvajal de La Morera. Bueno, La Morera, ahora no se dice ACV, ahora se usa SB. Evento cerebrovascular. Lo que pasa es que la
Las enfermedades cerebrovasculares y enfermedades cardiovasculares es un problema arterial, no un problema de venas, que se patología a nivel arterial. Nuestras arterias son las que llevan la sangre y el oxígeno, o sea, llevan la sangre, lleva el glóbulo rojo, el glóbulo rojo lleva la hemoglobina, y la hemoglobina lleva el oxígeno a todos los lugares del cuerpo, ¿okay? Al cerebro, al corazón, a las piernas. Entonces, la hipertensión produce inflamación de esas paredes arteriales y la inflamación da lugar a que se formen las placa aterosclerótica, que es lo que va obstruyendo poco a poco esta arteria. Lo que pasa es que hay arterias muy grandes, hay arterias medianas y arterias muy chiquitas. Entonces, los órganos que más tienen irrigación son cerebro, corazón y riñones. Son los que nosotros llamamos órganos blancos. Entonces, el corazón es un órgano muy irrigado con unas arterias de muy gran calibre, porque sencillamente el corazón siempre está en movimiento, nunca se para. Entonces, al tener siempre movimiento, él necesita oxígeno. Y el cerebro también. Entonces, el cerebro necesita muchísimo oxígeno porque primero tiene que mantenerlos vigilantes. Al tener nada más la conciencia, eso ya es un trabajo para el cerebro. Y todas las funciones respiratorias, circulatorias, de todo el olfato, y todo viene del cerebro, de músculos y todo, viene del cerebro y es un órgano que tiene que estar muy, muy irrigado. Entonces, cuando hay hipertensión, se inflama estas arterias, se forma la placa aterosclerótica y se obstruye. Entonces, cuando se obstruye una de las arterias, porque son muchas arterias las que irrigan también el cerebro, entonces ese tejido, que por lo menos a lo mejor ahí está el foco del habla o de la fuerza muscular del lado derecho o del lado izquierdo, entonces no hay oxígeno y ocurren estos ACV. Entonces, puede haber emergencias hipertensivas que están expresadas en un SB o una enfermedad cerebral o eventos cerebrovasculares. Entonces, ese es el problema. Como también puede haber enfermedades hipertensivas donde se rompe una arteria por la gran cifras tensionales que se tienen. Entonces, por supuesto, la hipertensión factor de riesgo para tener tanto enfermedades cardiovasculares como cerebrovasculares. Correcto. Bueno, gracias por esa importante información y ustedes por la participación. Buenas noches, doctor González. Excelente programa. Está con la bella doctora Cristina González. El síndrome metabólico causa hipertensión arterial. Soy Nelly Mendoza, estudiante de medicina de 4º año, y admiro mucho a la doctora. Se le quiere de Las Palmas. Muchísimas gracias. Nelly Mendoza. El síndrome metabólico, cuando se diagnostica, uno tiene que tener hipertensión arterial. O sea, no es que realmente produce síndrome metabólico, el síndrome metabólico produce hipertensión arterial. No, el síndrome metabólico, el diagnóstico es hipertensión arterial, diabetes mellitus, o sea, glicemias por encima de 110, HDL, o sea, hormonas, perfil lipídico, pues se me pasó, perfil lipídico, o sea, HDL por debajo de 40 y se me olvidó la última, pero no es realmente lo que produce hipertensión, es que la hipertensión ya ya cuando tienes hipertensión puedes tener síndrome metabólica, obesidad, perdón. Entonces, cuando tienes un índice de masa corporal por encima de 26-28, que ya viene siendo sobrepeso, entonces ya tenemos un síndrome metabólico. Entonces, el síndrome metabólico se puede diagnosticar realmente desde tempranas edades. Ya cuando tú tienes cifras tensionales entre 140-90, otras glicemias en 100, 105, porque no tiene que ser de 200, no tiene que ser 105, estás en sobrepeso, fuma, tienes el HDL bajo, entonces ya eso es entonces ahí es donde realmente tenemos que tomar, o sea, debemos tomar acción antes, pero cuando ya tenemos el diagnóstico de estas 3 patologías, ya tenemos que tomar más acción todavía, porque es un paciente que va a tener un evento cerebro o cardiovascular. Buenas noches, doctor González, excelente programa. Saludo a la doctora González también. Es cierto que los medicamentos antihipertensivos de la India no son efectivas. Es Juan Carlos Pérez de Las Palmas. Bueno, realmente esto nosotros no sabemos que farmacocinéticamente o farmacodinámicamente nosotros no tenemos un control de los fármacos de la India. Ahora, hay diferentes tipos de fármacos de la India.
hay fármacos de la India que venden en blister que uno no sabe dónde están registrados, pero hay unos fármacos de la India donde sí son debidamente registrados y pasan por la academia, no es la academia, sino por el control sanitario, que tiene sus reglas aquí en el Estado venezolano. Entonces son laboratorios mucho más serios. Entonces son cuando usted le entrega su caja y usted puede decir hecho, elaborado, o no sé qué, elaborado y importado por el gobierno bolivariano de la República de Venezuela bajo el permiso sanitario tal y tal y tal. Cuando los medicamentos nos los dan en blister, que nos dan tome esto y tome aquello, uno no sabe la fecha de vencimiento, uno no sabe por dónde ha pasado. Muchas veces vienen en containers y entonces los containers se quedan 2 meses, 3 meses bajo un solazo, bajo un sol, bajo agua, lluvia, qué sé yo, humedad, y entonces no tienen la misma efectividad. Eso lo dicen los pacientes, eso es lo que lo digo yo, pero los pacientes dicen que, o a veces lo hemos comprobado, no en todos, o sea, porque no es una cuestión de que el 100% sean malos, a todos los pacientes les van a caer malos, sino que hay unos pacientes que dicen, mire, no me cae bien, me siento un poquito mal, o me sube, me baja la hipertensión, me baja la presión, y entonces, no sé, bueno, pase a un venezolano, de laboratorios venezolanos, y entonces dice, bueno, sí, ya me mejoró, incluso hay algunos que hasta suben la glicemia, hemos tenido casos, pero realmente documentados no lo tenemos. Nosotros siempre le ponemos un medicamento y le repito que tienen que ser por lo menos de laboratorios venezolanos, y si son laboratorios extranjeros que tienen que pasar por el debido control sanitario, y eso lo dice la caja. Así es. Así que bueno, esa es la gran realidad. Buenas noches, doctor González. Saludos a la doctora Cristina. El COVID puede causar hipertensión arterial. Es Gladys Acosta del Maojo. Gracias, Gladys, por la participación. Bueno, será Gladys. No, realmente no es que produzca hipertensión. Realmente lo que se ha producido el COVID cuando es de manera aguda ha sido miocardiopatías, ha sido arritmias, pero no realmente hay un efecto directo con las cifras tensionales. Lo que pasa es que a lo mejor cuando diagnosticamos COVID, cuando estábamos en la pandemia, era cuando nos tomamos la tensión. Entonces, te tomamos la tensión, entonces, ¿y usted es hipertenso? Entonces, como yo le digo, el peor momento para diagnosticar hipertensión es el estrés. Y cuando tuvimos COVID en esa porque teníamos un estrés impresionante, andábamos que bueno, pues entonces el peor momento para diagnosticar hipertensión era así. Entonces muchos pacientes le tomaban ahí la tensión, estaban hipertensos, entonces a lo mejor no sabíamos si venían antes con las cifras tensionales elevadas, y después entonces del COVID es cuando teníamos que hacer un control. En el momento se le poníamos algo para la tensión, porque tampoco hay que dejar, y como era una enfermedad extraña que no sabíamos cómo tratarla, entonces claro, hay que tratar las cifras tensionales en el momento cuando la teníamos. Ahora, posteriormente tenemos que tener un control cuando ya no hubiese COVID, hacer un ecocardiograma, hacer un Holter para ver si tenía síntomas, cierto tipo de síntomas como cansancio, como palpitación. Entonces se hacía un énfasis en eso, pero realmente no que da hipertensión, ¿no? Sino que a lo mejor no diagnosticábamos hipertensión, no sabíamos que estábamos hipertensos, que estaban los pacientes hipertensos hasta ese momento. Correcto. Buenas noches, doctor Douglas, un abrazo para usted y la bella doctora. Muy interesante y informativo su programa. Gracias, Dios los bendiga. Y la señora Carmen Fajardo, del 14 de marzo. Gracias, Carmen. Gracias. Carmen siempre, bueno, una gran amiga, siempre en sintonía. Todos los jueves está en sintonía y todos los jueves manda esos bellos mensajes. Gracias, Carmen. Carmen es una de las mejores costureras del municipio de Roswell. Ay, pero qué bueno. Excelente, excelente. Y bueno, bendiciones para ti, Carmen, te queremos mucho. ¿Cuáles son los factores de riesgo que están asociados para la hipertensión arterial? Bueno, primero la edad. La edad, importante. Ahí va. Como ya lo dije, quiero hacer hincapié. Por ejemplo, dicen que yo estoy haciendo hincapié por que los niños, que los adolescentes podemos tener hipertensión arterial. Sí, realmente. Pero la mayoría de los casos son pacientes mayores. Entonces, los pacientes mayores, por ejemplo, hombres mayores de 40 años, 45 años, y mujeres menopáusicas o después de los 50, 55 años, tienen un mayor factor de riesgo de tener hipertensión. La otra es el género.
Los hombres tienen más predisponibilidad a tener hipertensión arterial y las mujeres, pero las mujeres antes de la menopausia. Después de la menopausia pueden tener mayor riesgo de tener hipertensión arterial. Otro es el sobrepeso y la obesidad. Muchos pacientes, por ejemplo, cuando me dicen, no, yo me voy a curar de la hipertensión, les digo, bueno, si tú tienes 20 kilos de más, o sea, una obesidad grado 1, y tú bajamos este tipo de obesidad y la bajamos a normal, podemos mejorar las cifras tensionales. Pero sucede de que si tenemos 20 kilos de más, realmente no lo podemos bajar ni en 3, ni en 6, ni en 9 meses. Eso tiene que ser un año y medio, hasta 2 años para bajar 20 kilos de más. Entonces, en ese momento no podemos el paciente no puede quedar sin tratamiento. Y hay medicamentos, o sea, eso es algo también que quiero hacer énfasis y que la ciudadanía lo sepa. Los fármacos hipotensores bajan las cifras tensionales. De hecho, tenemos muchísimos fármacos que bajan las cifras tensionales, pero hay fármacos que son protectores. Entonces, hay unos fármacos que protegen, así como bajan las cifras tensionales, protegen al corazón, protegen al ventrículo izquierdo, y cuando ya hay una alteración en el miocardio, hacen que regrese. ¿Okay? Y hay fármacos también que bajan la tensión y bajan la frecuencia cardíaca, por ejemplo. Y hay fármacos que bajan la tensión y disminuyen, por ejemplo, la placa aterosclerótica. Claro. Entonces, y hay medicamentos que bajan la tensión y mejoran, por ejemplo, la función sexual. Entonces, eso quiere decir, o sea, no es que yo tomo lodipina, yo tomo losartán, yo tomo captopril, porque me pusieron a mí captopril, pusieron enalapril, no, sino que cada fármaco hipotensor tiene su indicación. Por lo general, el paciente hipertenso, no solamente hipertenso, por lo general está gordito, no me hace ejercicio, tiene el colesterol alto, puede tener diabetes, es fumador, entonces son otro tipo de cosas. Entonces, no solamente los fármacos son para bajar la cifra de tensión, sino para proteger. Incluso se me olvidó algo, que son protectores hasta del riñón. Entonces, hace que disminuya, por ejemplo, la albuminuria, mejor orina, etcétera. Entonces, no solamente los fármacos, lo digo porque hay muchos pacientes que uno le pone 2 o 3 medicamentos y omiten uno. Entonces hay veces que uno le puso un medicamento para ver porque a lo mejor vio una cruz proteínas en el examen de orina y entonces uno va a proteger el riñón, pero entonces me lo quitan porque se sienten bien o porque es X circunstancia, y entonces le quitan ese efecto cardioprotector que tienen los medicamentos. Difícilmente ahorita se controla la tensión con un solo medicamento. No se controla con un medicamento. Una monoterapia, que es lo que se llama un solo medicamento, casi no está, a menos que sea una hipertensión estadio 1 que la tengamos allí, que veamos que, por ejemplo, no la podemos dar a largo tiempo, entonces la podemos, pero por lo general ya nosotros atacamos con 2 medicamentos. 2 medicamentos de diferente acción, porque realmente la hipertensión arterial tiene hay un mecanismo que tiene como muchas fases o cositas, y entonces hasta cuando se van agotando, entonces cuando aumenta, entonces nosotros vamos atacando una parte, el sistema, por ejemplo, de angiotensina, el sistema beta-adrenérgico, el sistema neurocorticoide. Entonces nosotros lo vamos atacando poco a poco hasta disminuir la hipertensión. Otra cosita que quiero hablar es que la hipertensión tiene varios estadios. Hay un estadio 1, hay un estadio 2 y hay un estadio 3. No es lo mismo tratar un hipertenso de 140-80 que uno que tenga 180-200 milímetros de mercurio, 110 o 120 de presión arterial diastólica. Entonces, si el primero empezamos con 2 medicamentos, entonces tenemos que ir a si una hipertensión estadio 2 podemos tratarlo hasta con 3 medicamentos, y si una hipertensión estadio 3 hasta con 4 o 5 medicamentos para bajar las cifras tensionales. No es que a mí me baja con la lodipina, no, a lo mejor tú eres un estadio 1 y te bajas solamente con ese medicamento, o tú eres un estadio 3 y entonces necesitas 4 y hasta 5 medicamentos para bajar. E incluso hay hipertensiones resistentes que tenemos 4 o 5 medicamentos y las cifras tensionales persisten en 140. Esos pacientes existen. Sí. Buenas noches, doctores. Bienvenida la doctora Cristina a tan prestigioso programa, una de las mejores especialistas en cardiología. Una pregunta a la doctora: tengo 65 años, me tomo la tensión y me sale bien, camino todos los días 1 hora y me dicen que las personas mayores de 50 son hipertensas.
Nunca he tenido ni alta ni baja. Es la señora Aida de Las Palmas. Gracias, Aida, que también consecutivamente todas las semanas participa en nuestro programa. Fíjate, Aida, podemos decir que, fíjate, 65 felicitaciones, porque sale todos los días a caminar, porque se toma sus cifras tensionales. Lo que hay es que no sé si me dice de que si tiene un buen peso, pero eso es sumamente importante. No. Yo no he dicho que los pacientes mayores sean hipertensos. No. Incluso yo tengo pacientes de 80, 90 años son hipertensos. Nada que ver, o sea, eso no es, no los pacientes mayores, o sea, que la mayoría, un 60, un 70%, sí vamos a ser hipertensos, me incluye porque mi amigo va a ser hipertenso, a lo mejor yo voy a ser hipertensa, hasta ahora no lo soy, pero tengo que estar controlar el peso, hacer ejercicio y todo lo demás para evitar ese tipo de, la hipertensión. Que haga ejercicio es algo excelente. Es algo que nosotros los cardiólogos, y yo lo vengo diciendo en mis 20 años cardiólogos, y aquí Douglas se ríe porque ella siempre a todo el mundo lo van a hacer ejercicio. Todo el mundo lo van a hacer ejercicio. Y ella también hace ejercicio. Y entonces... Fuimos campeones, con permiso de nosotros fuimos campeones nacionales en caminata, yo para que sepan. Sí, tengo una medalla de oro. Medalla de oro, fuimos a los Juegos Nacionales de Médicos, fuimos compañeros. Exacto. En nuestra categoría. Exactamente, en nuestra categoría. Bueno, entonces, es algo muy importante. El ejercicio es algo que todas las especialidades médicas, desde pediatría, obstetricia, tenemos de manera que hacer. O sea, mujeres embarazadas tienen que hacer ejercicio. Niñitos tienen que hacer ejercicio. Pacientes mayores, 50, 60, 70, 80, 90, tienen que hacer ejercicio. Pacientes que les dio ACV y insuficiencia cardíaca, tienen que hacer ejercicio. Claro está que, por supuesto, cuando esté dentro de límites normales. Pues, un paciente con ACV que no es para mover, lo manda a hacer ejercicio, pero fíjense que la rehabilitación empieza inmediatamente para movilizar. Exacto. En cama tiene que empezar a hacer rehabilitación, o sea, hacer ejercicios en cama, y es lo único que lo recupera de una manera fantástica. Entonces, es algo hacer hincapié, que haga ejercicio. Ahora, ¿qué tipo de ejercicio hacemos? Porque los mandamos a caminar. ¿Qué? Bueno, la caminata no es caminar echando cuentos por allí o caminar en el pueblo y parándose en cada esquina saludando. Nosotros tenemos un pueblo donde todos nos conocemos, donde todos echemos un cuento, vamos caminando, paramos, echamos cuenta, adiós, 15 minutos y volvemos. Eso no es ejercicio. Está oyendo la señora Francia Castillo Bolívar, que oiga Francia eso. Entonces, eso no es ejercicio. El ejercicio tiene que ser constante, persistente y sostenible. Como me lo dijo mi psiquiatra. ¿Qué es lo que quiere decir? Que tiene que ser media hora todos los días de manera rápida y continua. No puede ser 15, por ejemplo, no, que yo voy al colegio 15 minutos y 15 minutos después. No, tiene que ser 30 minutos de manera continua. Ojo, también tenemos que hacer ejercicios de fuerza. Entonces, ustedes me dirán, ¿y qué ejercicios de fuerza? Los ejercicios con pesas, señores. ¿Por qué? Porque las pacientes, cuando ya estamos en la segunda parte, la tercera edad, vamos, y las mujeres menopáusicas, vamos perdiendo masa muscular. ¿Entiendes? Entonces, cuando estamos gorditos, bajamos de peso y perdemos masa muscular en vez de perder grasa. Entonces, la única manera de nosotros no perder masa muscular es fortalecer. Entonces, además del ejercicio como caminata, trotar, andar bicicleta, nadar o bailar o hacer ejercicio, tenemos que hacer ejercicios de fuerza. Y ejercicios de fuerza, bueno, que necesitamos unas pesitas, o a lo mejor, por eso se pueden hacer sentadillas, se pueden hacer salticos, etc. Hay algo que yo siempre le digo a mis alumnos, que uno es una generación y hay otra generación. Ustedes tienen algo, nosotros no tenemos, que se llama internet. Sí. Entonces, eso, si usted no quiere salir de su casa, usted pone YouTube, por supuesto debe tener buen internet. Entonces, usted pone YouTube y busca ejercicio para mayores de 60, 70 años, ahí lo tiene. Hay ejercicios para quemar grasa, ahí está. Hay ejercicio para esto, ahí está. Y entonces son maravillosos para cada tipo de persona. O sea, que no es excusa, que a mí no me gusta salir de mi casa. No, que yo vivo en una loma ya y entonces yo no hay multiplicación ya. No, que yo está lloviendo. No, que hace mucho sol. ¿Entiendes? No. En tu casa, si usted tiene una buena conexión a internet, un buen televisor o un buen celular, que todos lo tenemos porque tenemos WhatsApp, tenemos todo, y ahí descarga sus videos o ve sus videos y share. ¿Entiendes? Podemos hacer ejercicio. Bueno, aquí nuestra amiga Aida de Las Palmas nos dice, sí, estoy gordita.
Entonces, gracias, Aida, gracias por tu sinceridad. Hay que tener un poquito de cuidado porque esto es lo que estamos haciendo. Podemos perder masa muscular o perder grasa. Entonces, el ejercicio sí está bien que camine, porque además de que no es que hagamos ejercicios musculares, sino que nos bajamos el nivel de ansiedad, respiramos aire puro, vemos gente, disminuyen los niveles de depresión, etcétera. Y entonces, para todo es bueno. Le digo que hasta los psiquiatras, los psicólogos, o sea, eso que no tiene nada que ver con hacer ejercicio. Los oncólogos para el cáncer, para hacer el cáncer, mandan hacer ejercicio. O sea, eso es una cuestión que todo el mundo está como ya en la última, hacer ejercicio. O sea, ya en el RACI debe decir, tomo aspirina, tomo esto, tiene que hacer ejercicio, tantos minutos por tantos tiempos, etc. Es una medicina más. Y como yo siempre digo, esa es la más barata. Y se consigue en todos lados. Y si es bailoterapia, mucho mejor. Muchísimo mejor. Y hay unas bailoterapias que hacen también ejercicios de fuerza y todo lo demás. Yo pienso que en el pueblo hay mucha sensibilidad en hacer ejercicio. Lo que pasa es que nosotros tenemos un clima que o tiene que ser muy de mañana o tiene que ser muy de tarde. Eso es importante también, hay que agarrar un horario específico. Exactamente, porque si es a las 5:30, a las 6 de la mañana es excelente. Uno recomienda siempre hacer ejercicio en la mañanita, 5 o 6 de la mañana, porque uno hace su ejercicio y al día siguiente está como bueno, el día chévere, pero no podemos hacer ejercicio a las 10, no podemos hacer ejercicio a las 12, por lo menos al aire libre, porque tenemos un solecito grande. Por aquí, bueno, gracias a la participación, de verdad, mira, uno queda sorprendido por la cantidad de mensajes, a veces, bueno, pero de verdad. Buenas noches, doctor, saludo a su invitada. Una pregunta, quiero saber, por favor, ¿qué es una angina? Teresa Hunda, nuestra querida amiga Teresa Hunda, saludos Teresa, siempre en contacto con nosotros. Bueno, una angina inestable, porque hay anginas inestables y anginas inestables. Este realmente es debe haber otro programa. Así es. Como yo lo dije anteriormente, la hipertensión es un factor de riesgo para enfermedad arterial coronaria. ¿Qué es coronaria? Porque así se llaman las arterias que irrigan el corazón. Y como ya lo dije, es una enfermedad arterial. Cuando hay obstrucción parcial de estas arterias, entonces usted hace el mismo ejercicio que antes hacía, pero hay una obstrucción parcial, que esto se va obstruyendo a lo largo del tiempo. Esto no es una obstrucción que yo me como un chicharrón y mañana voy a tener obstrucción, no. Eso 10, 20 años dura esta obstrucción parcial o completa de una de estas arterias. Entonces, cuando el paciente hace un esfuerzo, llámese, por ejemplo, levantar un tubo de agua, una bombona de gas, un bidón de gasolina o sube dos escaleras, entonces o siente cansancio o siente dolor en el pecho, pero por lo general es después de un esfuerzo físico. Así. ¿Sí? O que tengas un estrés emocional, que tú, por ejemplo, discutiste con alguien, incluso puede ser postprandial, o sea, después de una comida, puede ser incluso, bueno, pues situaciones que son más adelantados, bañarse con agua fría, puede producir vasoconstricción, entonces puede producir angina. Hay anginas inestables y anginas estables. Anginas inestables son, por ejemplo, cuando son de manera súbita, que no son de primera aparición, que sí ameritan hospitalización y una serie de medicamentos, agudos. Y hay anginas estables que lo sienten los pacientes, que cuando dicen, mira, yo camino 2 cuadras y me da dolorcito, así que yo no camino 2 cuadras, sino que camino 1,5 cuadras. Entonces esos son anginas estables, nada más caminan 4 horas, 1,5 cuadras. Ahora, eso mejora mucho con rehabilitación cardíaca, o sea, con ejercicio, con rehabilitación. Ojo, para ver rehabilitación tú tienes que tener un tratamiento óptimo. No es que el ejercicio me va a curar, no señor. Si usted es hipertensa, usted tiene que tener su tensión controlada para ir a hacer ejercicio. Eso es algo que hay que hacer muy hincapié. Porque entonces me dicen, no, vamos a hacer ejercicio, no. Incluso está indicado que pacientes mayores de 50, 45, 50 años debe hacerse primero una pruebita de esfuerzo para ver cuál es tu capacidad de ejercicio y decir, eso nadie lo hace. O sea, aquí en este país y en todo el mundo. Entonces,
Hay veces que tenemos una gran cantidad de ciclistas recorriendo todo San Juan, recorriendo montañas, y nunca hay un cardiólogo de internet, y después viene con una arritmia, viene con la tensión. No, realmente para los pacientes mayores, para hacer ejercicio, deben por lo menos tener las cifras tensionales elevadas. Yo he visto muchos pacientes hipertensos, y ¿qué es lo que pasa durante el ejercicio? Durante el ejercicio aumenta la tensión arterial. Cuando ustedes hacen ejercicio y ustedes sienten su corazoncito, porque hay un aumento de la frecuencia cardíaca, también hay un aumento de la cifra tensional. Entonces, si usted viene hipertenso y le sube la tensión durante el ejercicio, cuando usted deja de hacer el ejercicio, que debe bajar su cifra de tensión y su frecuencia cardíaca, los hipertensos no hacen eso. Entonces, se mantiene. Entonces, es ideal que todo paciente mayorcito debe por lo menos tener un control médico, si es hipertenso, si es dislipidémico, si es diabético y todo, para empezar a hacer un esfuerzo físico grande. Más que todo lo estoy hablando con los trotadores, los de bicicleta, los nadadores, etc. Caminar realmente se lo recupero, pero igualito. Por ejemplo, a mí cuando me llega un paciente muy, muy hipertenso, le digo, mire, usted no va a poder hacer ejercicio hasta que yo le controle, usted se controla la cifra tensional. Y después va a ver lo que usted quiere. Muchos pacientes, si por ejemplo tienen un estadio 1 y tienen una obesidad tipo 1 y bajan esos 20 kilos que estábamos hablando de antes, esas cifras tensionales pueden mejorar. Entonces, podemos mejorar siempre y cuando no vuelvan a subir, y siempre tener un control, porque hay un enemigo que nosotros no podemos controlar, que es la edad. Es correcto. Ese ya es un factor que escapa de nosotros. Eso es algo que no podemos controlar. Por aquí te dicen un aplauso para la doctora y la semana te manda los aplausos. Excelente programa. Gracias, Aida, de verdad que muy amable. Esos son invitados que nos llenan y nos llenan de mucha alegría, esos televidentes. ¿Cómo podemos prevenir la hipertensión arterial? Ya vimos que ya hablamos de los factores, entonces tenemos que empezar a regular esos factores. La edad es una de las cosas que no podemos controlar. Pero a un principio vimos que una enfermedad que no tiene con estratos sociales, con raza, con nada. Pero ¿qué podemos hacer? Sí. Hay cosas que sí están a nuestro alcance. Fíjese, por ejemplo, los pacientes que usted sabe, si su mamá o su papá son hipertensos, si su mamá o su papá son diabéticos, si su mamá o su papá tienen el colesterol alto, yo tengo que evitar cierto tipo de cosas. Por ejemplo, si yo tengo a mi papá que es diabético, usted tiene un porcentaje alto, 20, 30% de saber si es diabético. Pero si usted sabe eso y usted es gordito, come mucho dulce, come mucho azúcar, no me hace ejercicio, usted va para allá. ¿Entiendes? Usted sencillamente usted va a ser un diabético. Usted va a ser un diabético. Si su mamá o su papá es hipertenso y usted aumenta de peso, come mucho sal, come muchas tortas, refresco, como tú lo estás diciendo, malta con azúcar, jugo con azúcar, qué sé yo, y está gordito, evidentemente va para allá. ¿Entiendes? Va para allá, va a ser hipertenso. A lo mejor sí, pero tiene una gran probabilidad de que sea hipertenso, así como. Entonces, la manera de evitarlo es lo que siempre hablamos, una vida saludable entre comillas. Hacer el ejercicio, tiene que haber una reducción de los azúcares, hay una reducción de las grasas, no comer bajo en sal si usted no es hipertenso, ¿entiendes? O sea, es comer salado, pero tampoco comer salado, pero el hipertenso sí no debe comer salado. El hipertenso. Pero el que no es hipertenso, su comida normal. Muchas veces, cuando hay en la casa hay un hipertenso, lo por lo general es el papá, todo el mundo come sin sal. Pero bueno, es la mujer hipertensa, parece mentira, pero hay nadie se hace dieta. Ese es otro tema, tratar de las enfermedades cardiovasculares en las mujeres. Bueno, ahí tenemos que hablar entonces en la dieta. Sí. En la dieta, doctora, ¿qué podemos decir? Bueno, ya hablamos de restringir la sal para el hipertenso. Si los hermanos tienen problemas, pueden... Hay que disminuir, mire, hay algo que es muy perjudicial, que es el azúcar. Eso es lo que está algo muy en boga y realmente tiene mucho, porque es realmente la base de la inflamación. Ahora realmente no es tanto las grasas, sino los carbohidratos. ¿Okay? Y hay carbohidratos buenos y hay carbohidratos malos. ¿Entiendes? Entonces, aquí por lo menos yo veo aquí en San Juan de los Morros que el negocio que está más lleno es el negocio de las donas. De las donas, ajá. El negocio de las donas, el negocio de los Le mandamos saludos. Entonces, bueno, sí, no es una cuestión en contra, porque de verdad que a veces uno le hace falta un dulcito, pero eso es algo que no todos los días. Yo tengo una paciente que a mí me da muchísima risa,
porque esa es una paciente que era delgadita, eso estaba en su chévere, y de repente la vi como un año después y yo no la podía reconocer, aumentó 20 kilos porque vive detrás de la tienda de donas, y todos los días se come una dona y un churro, y entonces aumentó muchísimo de peso, subió muchísimo la hipertensión, y entonces bueno, la broma es volver. ¿Sabes lo que es difícil? Bajar de peso cuando tú estás acostumbrado a comerte una dona a las 3, 4 de la tarde. Así es, por aquí le dice Teresa, gracias por su explicación, doctora. Muy contento también por su explicación. Bueno, eso es lo que queremos, llegarle a usted con explicaciones sencillas. Pero que comprendan, que con explicaciones sencillas para que comprendan. Claro, por aquí, bueno, por aquí hay más preguntas, pero entonces, los órganos que más afectados por la hipertensión arterial, porque la gente tenemos, como lo digo, con los medicamentos protectores cardíacos, protectores renales, pero hay otros órganos también que son afectados. Sí, además del cerebro, el riñón, es el cerebro y el corazón, por supuesto, está el riñón. Muchas veces, cuando son hipertensos muy jóvenes quiero decir que son niños, hay veces que nosotros le diagnosticamos hipertensión cuando tienen insuficiencia renal. O sea, cuando le sube la creatinina y incluso ahí tiene que ir hasta trasplante del riñón porque sencillamente no diagnosticamos hipertensión arterial en los jóvenes. Entonces, parece mentira, pero son pacientes de 30 años, cuando vienen muy hipertensos, uno se va primero al riñón. Ay, Dios mío, para ver cómo está su uri y su creatinina y su filtración glomerular porque es uno de los primeros órganos que se daña. Es más, para que ustedes vean que el riñón, que es algo muy muy importante en nuestro organismo, los pacientes, por ejemplo, cuando uno le empieza a bajar las cifras tensionales, orinan más. Y no necesidad de que tengan un diurético. Claro, hay un diurético, nosotros a veces lo ponemos de primera línea, y ojo, no es un diurético para hacer orinar, lo que pasa es que hace orinar porque disminuimos las presiones en este riñón. Entonces se abren las arterias, llega más sangre y entonces el riñón va a cumplir mejor su función. Pero eso no quiere decir que lo hace orinar y entonces y tienen ese estigma de que el diurético, además de que son muchos, hay 3 tipos, 4 tipos de diuréticos que son una función completamente diferente. Entonces el que nosotros utilizamos para bajar las cifras tensionales da un poquito van a orinar y después ya no, por lo general los pacientes ya no se quejan de que tienen que estar orinando, que se orinan o que tienen que despertarse 2 veces, 3 veces en la noche a hacer pipí y entonces es uno de los que los pacientes se molestan y entonces no siguen el tratamiento porque le da muchas ganas de hacer pipí. Entonces eso es uno de los órganos. Hay otra patología que lo da la hipertensión, que es la enfermedad arterial obstructiva periférica. Son aquellos pacientes donde hay obstrucciones de las arterias de los miembros inferiores, o sea, de las piernas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esos son cuando, por ejemplo, usted está caminando y le da un dolor en las piernas. Y entonces la única manera que se mejora es parando. O sea, es lo que se llaman los enfermos de vitrina. Entonces, que van caminando, le da dolor en las piernas y se paran y hacen están viendo una vitrina para que no se den cuenta, entonces mejora el flujo sanguíneo y entonces ellos mejoran. Eso también es una enfermedad arterial obstructiva periférica que no produce infartos, no produce en el corazón, porque ¿qué es lo que pasa? Que los músculos cuando uno se para, mejora el flujo sanguíneo, pero el corazón no se puede parar. Entonces, no produce tantos infartos, pero eso también es un síntoma de enfermedad cardiovascular en la enfermedad obstructiva periférica. Otra cuestión de los síntomas de la hipertensión es que, como ya lo dije, el 95% son asintomáticos. Y hay pacientes que tienen 160, 180 y no sienten nada. Yo no siento nada porque yo no he tomado, imagínense, yo nunca me tomo la atención porque me siento bien. Es más, los pacientes yo les pregunto, ¿usted se toma la atención? No. Claro, yo le digo, claro, usted no se toma la atención porque se sentía bien. Y nadie sintiéndose bien se toma la atención. Prácticamente es algo, a los pacientes hipertensos yo les tengo que hacer hincapié que por lo menos se me toman la atención 2 veces a la semana. No es que tienen que tener atención, pero eso es otra cosa. Cuando hay pacientes muy ansiosos se toman la atención 3 y 4 veces al día. No, señor. Con 2 veces a la semana un paciente controlado está más que suficiente. Controlado. Estoy hablando de los pacientes controlados. Bueno, entonces volviendo al tema, estos pacientes que tienen 180, 200 y no hemos podido controlar porque se lo tomamos con un medicamento, entonces vienen y me dicen, no, es que ese ya no me hace efecto,
no es que no le hace efecto, sino es que tenemos que ponerlo a un poquito mayores dosis o colocar otro tratamiento coadyuvante. Entonces hay veces que cuando le ponemos 3, 4 medicamentos, esos pacientes se empiezan a sentir desganados, atontados, mareados, muchas ganas de hacer pipí, se están durmiendo. Entonces me dejan el tratamiento, porque si son personas más jóvenes de 40, 45 años que están activos, que están trabajando, entonces me dejan el medicamento porque no me lo voy a tomar porque hoy necesito más, entonces dejan el tratamiento. Entonces siempre yo le digo a los pacientes que esto es si usted por lo menos le está dando paro al corazón de hace 5 o 6 años con hipertensión no controlada, en 2 meses nosotros no lo podemos controlar, ¿okay? Tenemos que empezar hasta 3 meses para empezar a normalizar las cifras tensionales. Eso es algo que también se ve mucho en las emergencias. Colapsamos las emergencias porque no, que me tengo la tensión alta y no me pusieron nada. Ojo, realmente la verdadera emergencia con la que usted debe ir cuando tiene las cifras tensionales altas es que tenga, 1, un accidente cerebrovascular, 2, que tenga un infarto o que tenga un tromboembolismo o una insuficiencia renal. Del resto es hipertensión no controlada, no es una crisis hipertensiva, es una crisis hipertensiva pero que no se trata en el momento de que tú me das una pastilla, un captopril y ya se me va a bajar, porque muchos llegan, no, me pusieron 2 captopril, me pusieron un LASI, me pusieron no sé qué cosa y no me bajó la tensión. Evidentemente no se va a bajar la cifra tensional, porque si usted tiene mucho tiempo hipertenso, con una pastilla no le podemos bloquear todo el metabolismo que le produce la hipertensión arterial. Es algo que yo le hago énfasis a mis pacientes, que esto tiene que ser poco a poco. Porque diagnosticar hipertensión arterial yo puedo diagnosticar hoy, pero yo no sé si usted tiene hipertensión de hace una semana, de hace 10 años, de hace 5 años, etc. Y no le puedo controlar las hipertensionales en un día, ni en 2 días, ni en 3 días, incluso hasta un mes y hasta 3 meses. Y no les va a decir que esto es una tensión emotiva. No, para nada. Para nada. Mira, por aquí, buenas noches, Cuña. ¿Podrías preguntar si es normal tener la tensión en 16? Ok. Hay algo que también hay que quitar de la cabecita, esas cifras de hipotensión. ¿Entiendes? Realmente la hipotensión no es una enfermedad. De hecho, no hay ningún medicamento para aumentar las cifras tensionales. Usted lo puede buscar en cualquier libro y eso no hay nada que suba la presión arterial, porque la hipotensión realmente no es una enfermedad. No es enfermedad como tal, como lo que es la hipertensión. Ahora, si la hipotensión, por ejemplo, que tú tienes un traumatismo, que tú tienes estás sangrando, o estás en una terapia intensiva, o hay otro que si hay cáncer, o hay otro tipo de morbilidad, o sea, otro tipo de enfermedad, eso es otra cosa, ¿okay? Pero hipotensión como solita, no la hay. Te vuelvo y repito, ¿qué ponemos cuando un paciente está hipotensa, que llega, que está, sí, ya la cifra tensional baja? Agua con sal. Porque la solución fisiológica, 0,9%, es agua con sal. Entonces, por eso que nosotros le mandamos a subir las piernas para comenzar el retorno venoso y tomar agua. Pero entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que, por ejemplo, una mujer, que son las que más bajan y las que más sufren de esa hipotensión, o son las que más bajan a la emergencia, que tengo las cifras tensionales bajas, una mujer normotensa, con estrógenos, o sea, que te viene tu menstruación normal cada 28 días y tú tienes tus hormonas perfectamente, tus cifras tensionales en 160 están perfectas. Si están en 90, 60 y usted no tiene síntomas, eso está perfecto. Si usted tiene 110 menos de 140, 90, usted está perfecto. ¿Okay? Entonces, no, ese signo de hipotensión, ese diagnóstico está como de otro, o sea, como ayudando a otras enfermedades. Por ejemplo, si usted está en terapia intensiva, si usted tiene otra patología, etcétera, eso es otra cosa. ¿Entiendes? Pero realmente mira aquí dice, Cuña, ¿podrías preguntar si es normal tener una tensión en 10-6? Este es mi tratamiento y vivía con tensiones altas. Después de hacer dieta y bajar de peso, que es solo con carvedilol de 6.25 cada 12 horas y cardesartán de 8 a 9 pm, hipotensa de noche e hipertensa de noche, una locura. Y manda el tratamiento que está recibiendo y la dieta. Fíjense, hay uno realmente,
para nosotros diagnosticar hipertensión, no solamente es el control de presión arterial. Bueno, por ejemplo, hay diferentes tipos de hipertensión, que hay hipertensión enmascarada, hay hipertensión de bata blanca, hay hipertensión nocturna, etc. Entonces, muchas veces el paciente va a la consulta y usted tiene las cifras tensionales elevadas. Y entonces me dice, es que yo cuando veo a un médico me pongo nervioso. ¿Me entiende? Entonces, perfectamente. Ok, está bien. Puede ocurrir lo contrario, que usted en el consultorio tenga las cifras tensionales normales, pero en su casa las tenga elevadas. ¿Ok? Eso se llama hipertensión enmascarada. Eso también lo hay y tiene peor pronóstico la hipertensión enmascarada que acá en la... ¿Por qué? Porque nosotros nos tiene la atención bien chévere, no les gustamos tratamiento y todo. Entonces, cuando nosotros estamos en esa sospecha, entonces nosotros colocamos un aparatico que se llama monitoreo ambulatorio de presión arterial. Un aparatico que ponemos un brazalete y el paciente se lleva ese aparatico a su casa. Ese aparatico le toma la tensión cada 15 minutos de día y cada 20 minutos de noche. ¿Qué es lo importante? Que te toma la tensión cada 15 minutos y te toma por lo menos 70, por lo menos mi aparato toma 80 veces las cifras tensionales en un día y es por supuesto muchísimo mejor que una o dos cifras tensionales que te tomas en un día. Entonces ese aparatico también me toma la tensión de noche. ¿Y qué es lo que yo quiero ver de noche? En la noche nadie toma la tensión arterial, ese aparatico la toma de 5 a 8 veces, a 10 veces y entonces te diagnostica la hipertensión arterial nocturna. ¿Y qué es lo que pasa? Que los eventos cardiovasculares, la mayoría, como ACV, como muerte súbita, como infarto, ocurren a las 3, 4, 5 de la mañana. Y a las 3, 4, 5 de la mañana nadie nos toma la cifras tensionales. Entonces, ese aparatico que nosotros lo ponemos, yo lo tenía en el hospital, ya no lo tenemos, se lo ponía yo a casa del paciente incluso para tener un control de presión arterial. Usted toma esto y esto y esto. Bueno, yo le voy a poner un mapa para ver si eso es verdad. Si usted tenía un 80% de sus cifras tensionales perfectas, yo le dejaba su tratamiento o usted no era hipertenso. Pero si la tenía por encima, yo le ajustaba el tratamiento o le diagnosticaba hipertensión. Por supuesto, este mapa tiene otras funciones, como ver la frecuencia cardíaca, como ver la presión de pulso, son otras cositas que nosotros los cardiólogos lo evaluamos. Pero ese paciente puede ser, no, que yo soy hipertensa de noche y en el día estoy bien. Y muchas veces está en el día hipertenso y la noche también. Entonces uno tiene que ajustar el tratamiento, ahí sí uno tiene que ajustarlo en la noche o en la mañana, o ver qué medicamento le resulta mejor, etc. ¿Bien? Excelente. Bueno, tenemos una llamada, pero tenemos problemas de comunicación. Buenas noches, adelante. Buenas noches, el amigo Dimas Contreras, padre de la bella Jessica Contreras, nuestro control master. Sí, por lo general no antes de hacer ejercicio, pero sí por lo menos después de levantarse. Otra cosita que quería también hacer énfasis, y gracias por la oportunidad, Dula, es cómo nos tomamos las cifras tensionales. Eso ha cambiado muchísimo y ha tenido un poquito de resistencia en el personal de salud. Esto ha cambiado muchísimo cómo que nosotros tomamos las cifras tensionales. Si las cifras tensionales no es lo mismo que nosotros no vemos las cifras tensionales en la casa o que nos las tomemos en el ambulatorio o que alguien venga a tomar las cifras tensionales, son muy diferentes. Las recomendaciones actuales, o sea, de hace 3, 4, 5 años, es que el paciente se tome él mismo las cifras tensionales con un tensiómetro eléctrico. A veces que dicen que son validados, o sea, validados que es que son los que hicieron los estudios. Entonces, pero que el mismo paciente se levante, haga pipí, o sea, pues siempre tiene que ser con la vejiga vacía, en un cuarto tranquilo, donde no haya ruido, donde no hable el paciente, se coloque su brazalete a la altura del corazón y hunde el botoncito eléctrico con una posición donde tiene que estar sentado, espalda recta, pies pegados al piso, no deben estar cruzados y el brazo sobre la superficie, o sea, una mesa. Entonces el brazalete a la altura del corazón, no valen los tensiómetros de muñeca, porque mientras más alejado está del corazón,
menos factibles son las cifras tensionales. Entonces tiene que ser el brazalete que está a la altura del corazón. Se toma sus cifras tensionales, las anota y después se la toma 2 veces más. Entonces, por cada vez que usted se tome la cifra tensional, usted se la tiene que tomar 3 veces. Las anota o le toma el promedio de las últimas 2. Siempre las primeras cifras tensionales van a estar elevadas o más elevadas que el resto de las últimas 2. Yo lo tengo comprobado en mi consulta. Yo le tomo al paciente 3 veces la paciente, lo enseño porque así lo enseño a tomar las cifras tensionales, y hay veces que la primera tiene las cifras tensionales muy altas y en las otras 2, están perfectas. Entonces, esto es una manera eficaz de nosotros tomar las cifras tensionales. ¿Qué pasa con los tensiómetros anaeroides, que son los de bolita o los que toman con estetoscopio? Primero, que tienen que buscar una ayuda de otra persona que se los venga a tomar. Y segundo, que me redondean las cifras. Entonces, a veces tiene el paciente 128 y dice que tiene 130. Si tiene 132, dice que tiene 130. Entonces, no es lo mismo tener 142 que 138, porque hay uno que está hipertenso y otro que no está. Así es. Entonces, y si no lo redondea, entonces ese es un gran problema. Entonces, yo le recomiendo que si le va a regalar a un paciente hipertenso, que sea algo de Navidad, que sea algo productivo, que le va a ahorrar dinero, que le va a mejorar su salud, que se compre un tensiómetro eléctrico. Fíjate, se recomienda un tensiómetro eléctrico y es una inversión, siempre lo que es una inversión. Es una inversión. Es una inversión que está le regala salud. Buenas noches, doctora Cristina, por favor, ¿dónde pasa consulta? Excelente programa, felicitaciones al doctor Dula por traer un excelente médico como la doctora Cristina. ¿Dónde pasa consulta? En la clínica Santa Rosalía, ¿Horario? en las mañanas. Horario de la mañana. En las mañanas. Previa Después de cita, las 9 orden de la llegada. mañana, por orden de llegada. Orden de llegada en las mañanas, Clínica Santa Rosalía, orden En de el anexo, llegada. planta baja. Anexo, planta baja. Saludo a todo ese gran equipo de la Clínica Santa Rosalía. Saludo a nuestra querida amiga Idalia, la señora Idalia. La queremos mucho. Sí, dale, bajó 11 kilos. Felicitaciones, ¿verdad? ¿Le prestó también el viaje? Sí, pero antes del viaje pasó por la consulta mía. Claro, bueno, le prestó la doctora Cristina. Bueno, a Idalia la queremos mucho, igual que a la doctora Anabel y a Maribel, claro, nuestras colegas de ella, pero esa bella madre, una gran amiga, que la queremos mucho. Saludos a todo ese gran personal de la Clínica Santa Rosalía. Doctora, ¿y cuál será la cura cuando el corazón sufre por amor? Ay, Dios mío. Ahí, David. Bueno, no se curan, los desamores no se curan en el alma. Ajá, bueno, ahí tienes a Ida. Bueno, hay corazones que dicen corazones partidos. O sea, ¿qué quiero hablar con eso? Sí hay una patología que mayormente ocurre en mujeres menopáusicas con posterior a un estrés emocional, ya sea muerte familiar, mucho tipo de ansiedad, más que todo un estrés emocional muy fuerte, y dan dolores típicos como de infarto, y de verdad sí tienen infarto, pero al hacerle coronariografía, o sea que hacerle cateterismo, salen las arterias sanas. Entonces eso se llama una cardiopatía de Takotsubo o corazón partido, como se dice, pero sí existe, pero no por desamor, Así es. sino por un estrés emocional bastante grande. Bueno, pero aquí le pregunta a la señora Rosalía Soto, doctora, ¿la hipertensión tiene cura? No, o sea, como ya le estoy diciendo, no, si es un paciente muy obeso, muy dislipidémico, si se mejora, pueden bajar las cifras tensionales. Es algo que es otra cosita que hay que hacer hincapié. La hipertensión no se cura, se controla. ¿Okay? Y la única manera de controlarse es que no tomemos las cifras tensionales. Que hagamos ejercicio. Que hagamos ejercicio, bajar el azúcar, buenos hábitos alimenticios, mucha fruta y vegetales, bajar un poco los carbohidratos, comer un poquitico más de proteína, las mujeres menopáusicas, los pacientes mayores, comer más proteína que carbohidratos. Yo no les voy a quitar la arepa, pero a la arepa, por ejemplo, échenle aguacate, huevo, nada de jamón ni nada de embutidos, pero sí pueden echarle pollo o carne, porque la proteína es lo que evita que nosotros perdamos masa
Importantísimo, no le vamos a quitar la arepa, la arepa No, más venezolana que la arepa no hay. Exactamente, la Pero caraota los no se la puede acompañamientos de la arepa son los que le vamos a quitar, los Exactamente, embutidos. y los embutidos. Pero tenemos el aguacate, tenemos el huevo y Y el tenemos la queso, carne, y el el queso y el queso. pescado. Exactamente. ¿Qué más? Bueno, Cristina, ya nuestro coordinador Jairo de la Rosa nos está avisando que estamos en el tiempo. Robert Hernández de órbita nos dijo, se pueden agarrar un poquito más de tiempo porque no voy, está en una importante reunión, entonces nos quedan como unos 5 minutos, le decimos a nuestro coordinador Jairo, nos mandó un mensaje nuestro querido compadre, amigo Robert Hernández de órbita, que nos agarramos un poquito, que está en una importante reunión y que le pidamos disculpas a sus televidentes y programas que vienen. Esas recomendaciones finales a los estudiantes. Yo sé que siempre fuiste muy preocupada, en el hospital te llamaban, hoy estuvimos hablando que lamentablemente tenemos problemas porque no estudiamos los electros, la gente se siente decepcionada, tú tienes que ser del privado, tienes que ser ir al hospital a buscar los electros, a diagnosticar, porque ese mensaje a esos estudiantes, ese mensaje a esa apatía, porque lo voy a decir con propiedad. La doctora Cristina tiene también a Cristinita, que es la generación de relevo, que está estudiando cardiología también. Sí. Qué honor y qué orgullo. Y antier vi a tu chavo, que también está estudiando medicina. Qué felicidad y qué alegría, de verdad, que estos hijos tomaron la vía, el ejemplo de los padres, pero de verdad que Cristinita, a la cual queremos muchísimo, la bella Cristinita, está estudiando cardiología. Esa experiencia también, ese ejemplo, esa alegría, que eso también tenemos que transmitirlo. Sí, sí. Realmente, Cristi fue una sorpresa querer también cardiología, pero bueno, para adelante y está sufriendo mucho. Claro, los primeros años. Y me llama muchísimo. Claro, bueno, yo le toca esa razón y afortunadamente tiene a quien consultar. Exactamente, tiene un plus. Claro, tiene un plus y entonces sí hablamos muchísimo y bueno, pero ella está agarrando el ritmo ya para segundo año y que bueno, ya tengo orgullosa de ella. Y el chiquitín, que ya no es chiquitín, sí. va por eso, pero bueno, él todavía está empezando y está a ver que agarra. Que agarra, pero bueno, pero ya agarró la carrera de medicina también, entonces bueno, eso es una gran alegría. Sí, los muchachos, bueno, lo veo por la experiencia propia de mi hijo, va a cumplir 19 años. La carrera o la educación universitaria es complicada, no se alimentan bien, están abusando del alcohol, por ejemplo, comen mucho carbohidrato, comen muchas hamburguesas, comen pizza, o sea, y comen empanadas, comen pequeños, o sea, entonces eso hay que mejorarlo en la alimentación de los muchachos. Los muchachos hay veces que no les gusta, por ejemplo, llevarse una arepa de su casa o hacerse un sándwich en su casa que tenga frutas, vegetales y todo lo demás, porque lo más fácil es comprarse una empanada y una malta o un refresco, qué sé yo. Entonces imagínense una malta con alta cantidad de calorías más un refresco que tiene muchísima azúcar. Entonces los muchachos tienen que llevarse su termo, llevarse sus loncheras realmente. Es algo que tenemos que hacer hincapié, que se echen su lonchera, que tengan su tiempo para comer, para hidratarse. Y otra cosa que no hacen tampoco es ejercicio. Entonces ahí empiezan a obstruirse las arterias, ahí empiezan las bases de tener hipertensión, ahí empiezan las bases de tener sobrepeso, empiezan las bases de la diabetes mellitus, porque comen muy mal, comen mucha azúcar, mucha torta, muchos caramelos, muchos chicles, muchas chupetas, etc. Entonces ahí es donde empiezan las bases. En cuanto a lo académico, vuelvo y repito, yo sé que hay mucha deficiencia de insumos, de profesores, qué sé yo, pero hay algo si tienen internet y tienen realmente todos los últimos estudios, los libros están en digitales y qué sé yo, y hay tutoriales, y claro, ahí tienes que guiarte, no va a ser ver un video y ya eso no es, sino que ir al video y revisar el libro
para ver qué es lo que vamos bien, qué es lo que vamos mal, qué pasa pero eso sí hay mucha ayuda. Ustedes tienen internet, yo por lo menos cuando yo estudiaba, yo tenía que estudiar en inglés, tenía que estudiar por separatas, por guías, y las tenía que ir a buscar, y no tenía internet en ese momento, y las tenía que ir a bibliotecas, y tenía que perder, porque yo salía, por ejemplo, del posgrado a las 4 o 5 de la tarde, y me tenía que ir a una biblioteca a leerme esa guía en inglés, y entonces ahorita las tenemos en español y todo lo demás. Por demás, siempre yo estoy sumamente a la orden para enseñarles electrocardiogramas, para enseñarles fisiopatología, para enseñarles farmacología cardiovascular, preferiblemente, para enseñarles, para ayudar, no para enseñarles, sino para ayudarlos, para tener una tutoría. Siempre estoy a la orden, pero realmente también me tienen que... Yo pregunto mucho, pues son muy exigentes. O sea, si yo los mando a estudiar, yo al día siguiente les voy a preguntar lo que yo les mando a estudiar. Si no me lo estudian, no estamos haciendo nada. Estamos en problema. Estamos en problema. Entonces, pero siempre estoy a la orden. En el hospital sí estoy muy a la orden para yo ir, para enseñar. De hecho, yo ayudo a los residentes de segundo año en el hospital de medicina interna para dar clases de cardiología. Tengo un tiempo que no lo hacen, ya estamos terminando el año. Pero siempre estoy a la orden. ¿Okay? Porque eso también tiene un beneficio para ayudarlo, pero también para mí, porque yo aprendo, porque esto es un continuo. Todos los días aprendemos algo nuevo. Así como yo le estoy diciendo que el internet uno aprende, el internet todos los días aparece un artículo nuevo. No uno, sino 2 y 3. Si tú estás en el grupo de médicos, pero tú vas a ver que nos mandan 10 artículos todos los días. 10 artículos de todo. Y de cardiología hay artículos hasta decir no más, que nos llegan y a veces ya nos da esta flojera leerlo. O estamos tan atorados, o nos perdemos el tiempo viendo Instagram, viendo WhatsApp, viendo chistes y qué sé yo, y no leemos lo que tenemos que leer. Y entonces, pero no, yo siempre estoy a la hora. Pero está como en su programa Salud Municipio. Gracias, Cristina, de verdad. Un verdadero honor, un placer compartir con esta bella médico, de verdad, que siempre, cada vez que la llamamos Cristina, por favor, ella viene porque ese contacto con la gente, esa información que le llega, tantos mensajes que le mandaron de agradecimiento, de bella, de gracias por la explicación, qué excelente programa, se lo gana Cristina. Así que no nos queda más que darte las gracias, Cristina, abrir una nueva invitación para otro importante tema. Ya sabemos que Cristinita viene en camino también, pronto también estará como cardiólogo. Y a nosotros no nos queda más que decirle a usted que gracias por su participación. Este programa llegó a usted gracias a la señal de Siembra TV, su canal, gracias a su presidente, el doctor Pedro Luque, gracias a ese equipo técnico encabezado por Jessica Contreras y Jairo de la Rosa. Gracias también a la unidad oftalmológica Doña Ana, ubicada en la calle Sucre entre Bolívar y Rocio, con extraordinario staff de médicos oftalmólogos, encabezado por nuestro querido apreciado colega, el doctor José Samuel Iscanda. Gracias a la unidad odontológica del doctor Máximo Llori, en la calle Rocio, cruce con Saria, un extraordinario equipo de médicos odontólogos, con la doctora Carly Pérez, que se encarga de los pediatras, la odontología pediátrica, Máximo Llori y Marcos Llori. Gracias a ellos por ese apoyo. Este programa llega a todos ustedes. No nos queda más que una invitación para el próximo jueves en su programa Salud y Municipio. Que todos tengan una feliz y bendecida noche.